Alfred Russel Wallace. Alfred Wallace fue un naturalista británico que aportó a las ramas de la biología, sobre todo en zoología, ecología e historia natural. Es considerado el padre de la biogeografía moderna. Alfred Russel Wallace nació en Llanfairpwll, Reino Unido, el 8 de enero de 1823 y murió el 7 de noviembre de 1913 en Broadstone, Reino Unido. Proviene de una familia humilde y por tal motivo desde niño se dedicó a trabajar. A los 12 años se mudó a Londres y trabajó como carpintero. Fue aprendiz de relojero y aprendiz de agrimensura, que es una rama de la topografía. Ya cuando fue joven, trabajó como ingeniero, geógrafo y arquitecto, y se desempeñó como profesor. En 1845, Alfred empieza a trabajar como ingeniero civil en la industria de ferrocarriles, donde ocupaba el rango de supervisor. Estos trabajos le permitieron conocer y leer los mapas, diseñar edificaciones, aprender mecánica y conocer técnicas forestales. En 1847 viajó a París y visitó los grandes zoológicos de la época. Logró observar diversas especies que se encontraban allí. En 1848 tomó la decisión de dedicarse a la historia natural. En esta época se estaba despertando un espíritu de investigación y exploración de lo natural. Muchos científicos estaban trabajando y planteando diferentes teorías sobre el funcionamiento de la vida natural. Así que Alfred partió de Europa hacia Brasil, específicamente hacia el Amazonas. En América investigó durante 4 años la selva amazónica y sobre todo el río Orinoco. Logró observar diversidad de flora y fauna. En el río Orinoco recolectó especímenes de diferentes insectos y plantas. Cuando ya iba de regreso a Londres, el barco en el que iba se incendió y tuvo que naufragar en medio del océano Atlántico. Debido a que perdió todas las muestras que había recolectado, al llegar a Londres se encontró con una situación económica baja y la sociedad de la época estaba enfrentando una situación política y social en la que Gran Bretaña era la primera potencia mundial. Alfred pasó por la época victorina, que coincidió con la extensión de la industrialización y expansión del Imperio Británico. La reina Victoria estaba reinando en esa época y la sociedad se dividía en dos grandes grupos políticos, los liberales y los conservadores. Después de algunos años en Londres, logró financiar otra expedición, así que se embarcó al archipiélago malayo desde 1854 y allí pasó 8 años en donde descubrió un número extremadamente grande de especies nuevas para la ciencia. Seguidamente viajó a Australia. En ese país recolectó información sobre la biogeografía, además de descubrir y reconocer especies nuevas. Cuando ya regresó a Europa, plantea el mecanismo sobre la selección natural. Con toda la información que había recolectado, inició de forma independiente su propia teoría de la evolución. Cuando ya concluyó,
decidió escribir una carta dirigida a Charles Darwin, científico muy importante de la época, quien llevaba años trabajando en una teoría similar. Las ideas de ambos fueron publicadas por la Sociedad Linneana de Londres en 1860, en el libro titulado El origen de las especies. Este libro le dio fama a Charles Darwin y lo convirtió en uno de los científicos más importantes. Sin embargo, Alfred Wallace siguió trabajando en otros escritos, la mayoría basados en sus expediciones e investigaciones realizadas durante su juventud. Los escritos más importantes de Alfred son Viajes por el Amazonas y el Río Negro, publicado en 1853, El archipiélago malayo, publicado en 1869, Contribuciones a la teoría de la selección natural, de 1879, La distribución geográfica de los animales, en 1876, El lugar del hombre en el universo, en 1903, El mundo de la vida, publicado en 1910, entre otros muchos escritos. Alfred Russel Wallace dedicó toda su juventud a las exploraciones y al estudio de la naturaleza. Durante su etapa adulta recorrió el mundo y escribió grandes escritos de lo que hoy en día lo hacen considerar el padre de la biogeografía moderna. Es uno de los principales pensadores de la evolución y un naturalista muy importante para la biología. Gracias por su atención.